Radio Burela, 107.7 FM. Buenas tardes, aquí de nuevo como todos los lunes. Hoy es lunes y tenemos Xogo Bonito, el programa para el deporte de Burela, aquí en Radio Burela 107.7 en la FM. Tenemos en los controles, como siempre, a nuestro compañero Matías Nicieza y también saludamos a nuestro canal YouTube de Club Deportivo Burela Fútbol Sala y nuestro técnico en audiovisuales, el señor Manuel Gil. Así que gracias a todos también por la escucha, por esa audiencia en Radio Burela, en Xogo Bonito. Recuerden, este fin de semana hemos tenido mucha actividad, ya prometimos traer protagonistas hoy lunes para hacer un pequeñito resumen de ese torneo Burela Bonita. La verdad es que aparte de Burela Bonita fue también Xogo Bonito, porque qué partidazo, señores, se perdieron los que no acudieron al Estadio Vista Alegre, que por cierto registró en los 2 días una más que excelente entrada, entre 600 y 700 personas en los 2 días. El partido inicial, las semifinales del viernes, empezó con un vibrante y fulgurante partido entre Palma Futsal y el equipo de Inter Movistar, el equipo campeón de Europa, una referencia mundial, el equipo campeón de la Liga también. Recuerden que ganó en el playoff en 5 juegos al FC Barcelona, y fue una victoria mínima del equipo de Jesús Velasco, el entrenador de Inter Movistar, sobre Palma Futsal de Antonio Vadillo, el gaditano, muy buen entrenador, era un excelente jugador, un gran cierre, también fue selección española y ahora en tareas de entrenador de ese Palma Futsal, que la verdad es que me gustó muchísimo el viernes en ese partido. Bajó un poquito el tono quizá el sábado, pero la verdad es que es un equipo a tener en cuenta en esta Liga Nacional de Fútbol Sala. Pero hablaremos de todo eso. También tenemos a nuestros invitados, que son los 2 jugadores elegidos básicamente por los aficionados, por los seguidores que se dieron cita en este torneo Burela Bonita, aunque la verdad es que todos rindieron a un buen nivel, y hoy tenemos aquí a 2 de los destacados. Tenemos a Pope y a Renato, 2 jugadores muy jóvenes, uno de la cantera de Burela y el otro de la cantera de Baleares, precisamente un cedido del Palma Futsal, aunque ahora él nos va a explicar. Él nació en Barcelona, pero desde pequeñito ya está en las Islas Baleares. Antes de eso, antes de presentar a nuestros invitados, a Pope y Renato, me van a permitir, ellos también son muy aficionados al fútbol, que dé información también de fútbol. Tenemos que Burela, el Club Deportivo Burela de fútbol, venció en un amistoso al Cedeira, que es un equipo de superior categoría, recuerden, de la preferente. Venció 2-1 en partido disputado en Burela, un amistoso en el Estadio Municipal de Amarosa, con goles de Marcos y Moreda. El equipo de Abel Eijo dio muy buena sensación, y hoy no tenemos los resultados, pero hoy está haciendo un cuadrangular en el Pepe Barrera de Ribadeo, donde se va a enfrentar al Ponte Nova, y también Río Torto y Ribadeo jugarán también posteriormente, y ya habrá luego partido para el 3er y 4º puesto y partido final. Todo eso inició en la tarde de hoy, no tenemos todavía resultados, pero el próximo jueves, recuerden que esta semana, como viajamos con el equipo femenino a ese torneo Viana do Castelo en Portugal, haremos el Xogo Bonito en vez de viernes, que será el día oficial que haremos siempre el avant match de los partidos cuando comience la liga, pues nos retrotraeremos para el jueves. Así que el jueves haremos esa información de fútbol del Club Deportivo Burela, que comenzó muy bien, como hemos dicho, 2-1, venció a Cedeira. Y también tenemos una información, también esto ya relacionado con el futsal y con el Club Deportivo Burela, que es que las chicas hicieron su primer partido con muchas bajas. Todavía por temas burocráticos no ha podido debutar ni Julia ni Tai. Cilene está llegando también en esta semana a España, ya ha solucionado sus problemas burocráticos y de visado, y Tai también, Tayane Meneses, hizo su aparición ayer, ya están entrenando hoy, pero todavía, lógicamente por el tema burocrático, ni ella ni Julia Forsiuk pudieron estar en ese partido, que por cierto tuvo una lesión, aunque es leve, fue simplemente un bocadillo, como se dice en el argot, un bocadillo en el bíceps de su pierna izquierda, bíceps femoral, y Dani, nuestra goleadora, también brasileña, no acabó el partido. Muy buen tono de las chicas. Hay que recordar que Ourense en Valia está
con preparación desde el 1 de agosto, porque tiene esa Supercopa de España contra el Atlético de Madrid, Futsi Navalcarnero, y nuestras chicas llevan apenas una semana entrenando, más bien físico en Amarosa y poquito de toque de balón en el pabellón. Pero la noticia positiva es... Bueno, hubo dos noticias positivas. El primer gol de Sara Correia, la jugadora portuguesa contratada este año, y la buena actuación de las chicas de Afervenza, las 3 chicas que jugaron con el equipo. No pudo jugar Laura finalmente, pero las chicas de Afervenza que estaban entrenando con Julio Delgado y con Lucas hicieron muy buen nivel, enfrentándose a toda un campeón de Copa de España como es el Ourense en Valia, que jugó lógicamente con todas sus figuras y con sus fichajes de este año. Ya hablaremos más posteriormente el jueves de la actividad del futsal femenino de Club Deportivo Burela Fútbol Sala Pescado Rubén. Y también otra noticia ya relacionada con el equipo, aunque él no está en la primera plantilla, pero tenemos la buena noticia de que Luismi Nieto Fraga, así se llama, el portero sub-17 de Pescado Rubén Burela, ha estado o está concentrado en Madrid, en la ciudad del fútbol de Las Rozas, durante una semana. Estará a las órdenes de Venancio López Hierro, el seleccionador nacional. En esa concentración sub-17 ha escogido a 14 jugadores sub-17 de toda España. Hay jugadores, lógicamente, mayoría del Barça y mayoría de Las Rozas Boadilla y del Pozo Murcia. Como bien sabemos, los aficionados al futsal son las mejores canteras que hay de fútbol juvenil, pero ahí está el bueno de Luismi Nieto Fraga. Él dice que su mayor virtud es que es muy tranquilo. Renato lo conoce un poquito también ya, aunque es menor que Renato, pero Luismi ya lleva haciendo buenas actuaciones tanto en el juvenil como en el cadete. Así que felicidades para Luismi. Hoy sale una amplia información de él en La Voz de Galicia. Cuando venga la próxima semana, porque hasta el sábado no se reincorpora aquí a Burela, pues será uno de nuestros invitados el próximo lunes. Ahora sí, sin más dilación, nos vamos con nuestros dos invitados. Vamos a hablar un poquito de ellos para que la gente los conozca y también para que nos digan cuál ha sido su impresión tanto del equipo como de ellos mismos en este torneo, estos dos primeros partidos. La presentación el viernes, ahí es nada, contra Santiago Futsal, todo en primera división, y posteriormente el partido por el tercer puesto, donde también hubo un buen tono. Quizá se esperaba o se merecía un poquito más el equipo burelés, el equipo que entrena Juanma Marrúe. Finalmente 2-1, faltando 2 minutos, marcó Palma Futsal por medio de su brasileño Maico el gol definitivo para la victoria y quedarse con el tercer puesto. Así que ahora sí, vamos a saludar a Pope y a Renato. Buenas tardes a ambos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar por Pope. Dinos, Pope, tu nombre completo es Sergi Orgillés Saiz. Sí. ¿Y tu apellido o tu nombre futbolístico, Pope? Sí. ¿A qué viene eso? Bueno, eso es un apodo que me puso mi padre al nacer, cuando era pequeñito, porque tenía mucho cuerpo y nada, surgió de Popeye y digo, venga, vamos a ponerle Pope. Popeye. ¿Te gustan las espinacas? Sí, también, a mí me gusta todo. Muy bien, tiene mucho hierro. Pues nada, Pope, dinos, primero, haznos un poquito de currículum de tu trayectoria deportiva. Sabemos que vienes cedido por el Palma Futsal, pero cuéntanos un poquito tu trayectoria. Bueno, tu edad primero y tu trayectoria. Bueno, yo tengo 21 años, nací en el 96. Y bueno, yo empecé desde, fútbol sala, empecé allí en la cantera de Manacor, que antes era Fisiomedia Manacor. Empecé a jugar allí y he jugado siempre allí hasta que me fui, a juveniles. Terminé en juvenil y me fui a Segovia. Cedido también. Cedido, de Palma a Segovia. Y fue un año muy bueno, donde llegamos al final del playoff y todo, pero nos eliminó Canarias. Uh-huh. Y después en Puerto Llano el año pasado también estuve. Hace un año no fue tan bueno, pero fue para coger mucha más experiencia, muchos más minutos, con más rodaje. ¿Y qué tal ahora aquí en Burela? ¿Cómo te ha recibido el equipo y sobre todo la afición? ¿Qué has visto de estos primeros partidos? Bueno, pues estoy bastante sorprendido del orden que tiene el club. O sea, yo vine sin quitar méritos a los clubs Segovia y Puerto Llano donde he estado. Tienen mucho orden en todo. O sea, yo vine aquí, me recibieron perfecto, me ha acoplado muy bien el equipo, los jugadores, los compañeros me han acogido muy bien y también yo los conocía, pero los conocía de verlos jugar, y a Chus, Colacha sí que había jugado con ellos, con Víctor López también, y yo creo que para llevar el poco tiempo que llevamos, pues parece que hace 3 meses que estoy aquí, mínimo,
bueno, muy bien. Mucha intensidad en los entrenamientos y en los partidos, por lo que estamos viendo, ¿no? Sí, la verdad que sí, comparado con otros equipos de segunda, la verdad que sí. Muy bien, pues luego hablaremos un poquito de ese torneo, pero ahora vamos a saludar y que Renato también nos cuente un poquito de su trayectoria. Renato sí que es de la cantera de Burela. Renato López Furtado. Renato, su nombre artístico, su nombre futbolístico. Cuéntanos, Renato, ¿desde cuándo juegas a fútbol? Y bueno, tú vienes de la comunidad caboverdiana de aquí de Burela, pero ¿naciste ya en Burela o naciste en Cabo Verde? No, nací en Cabo Verde. En Cabo Verde. ¿A qué edad te viniste para acá? 1 año y 8 meses. O sea que nada, prácticamente ya burelense. Y falas galego sí. Perfectamente, ¿no? Sí, ahora después falas con Matías, que es nuestro... Yo todavía no me atreví al primer programa, pero de momento sigo hablando en castellano y una mica de catalán también, porque Sergi Orgillés Pope es catalán, nació en Barcelona. De aquí también mandamos un saludo y muy afectuoso, y Barcelona t'estimo, después de estas masacres que han hecho estos terroristas que bueno, no tienen ninguna mención, porque se nos escapan las palabras. Renato, cuéntanos, ¿desde cuándo juegas a fútbol sala y si has estado siempre en Burela o has estado jugando en algún otros equipos? No, eu empecé con 7 ou 8 anos, empecé en Barreiro xogando con un entrenador chamado Madar, que no... Carlos Madar, sí, conocemos. Que nos levou para ali. Agora en básquetbol. Sí, levounos para Barreiros, estuve en 2-3 anos ali en Barreiros, e depois foi cando me trouxeron para aquí, para Burela. ¿Cuántos anos llevas? Agora en Burela. ¿Desde la etapa juvenil o cadete no, antes? Desde Alevines. Alevines. Desde o sea, Alevines. Ya prácticamente toda tu carrera aquí. ¿Qué edad tienes, Renato? ¿Y cuál es tu visión también de este inicio de temporada, de pretemporada, digamos, pero ya viendo esos 2 partidos que hicimos este fin de semana? Bueno, pues teño 19 anos e eu vexo un bon equipo, estamos moi unidos e faltanos uns puntos por retocar, pero vexo o equipo en bon camiño para facer grandes cousas. Muy bien, pues nos vamos a ir a una pausa porque ya estamos en el Ecuador de hoy un poquito más atrasados de este programa Xogo Bonito, y nos vamos a una pausa, volveremos de inmediato para dar las opiniones de Pope y Renato sobre este torneo Burela Bonita que finalizó el sábado aquí en el estadio, en el pabellón de Vista Alegre, con la victoria sorprendente, ahora lo comentaremos, de Santiago Futsal sobre Inter. Pausa y volvemos. Radio Burela 107.7 FM. Estamos escoitando Radio Burela, emisora do Corazón da Mariña, o noso programa deportivo Xogo Bonito, que vos acompaña, como xa sabedes, todos os luns e todos os venres de cada semana ás 8 da tarde. Con Joaquín Vázquez repasamos a actualidade deportiva da zona, sobre todo de Burela, fútbol sala, fútbol herba, baloncesto, calquera deporte ten cabida en Xogo Bonito. Lembramos que tamén tedes cabida todos e todas vos, que nos chamedes e que nos deades a vosa opinión sobre calquera tema deportivo. Recordamos o noso número de teléfono 982 57 51 71 982 57 51 71. Agardamos a vosa participación, agardamos a vosa chamada, que esta emisora, como sabedes, está para vos, para os veciños e veciñas. Continuamos en rigorosísimo directo en Xogo Bonito, en Radio Burela 107.7 con Joaquín Vázquez. Adiante, Joaquín. Gracias, Matías, y aquí estamos de nuevo en Xogo Bonito 107.7, como bien nos ha dicho nuestro técnico de sonido, el hombre de los controles. Y como decimos, tenemos aquí a Pope, Sergi Orgillés Saiz y Renato López Furtado, Renato, como jugadores más, más populares, vamos a llamar así, o que mejor han estado, según el criterio tanto de los técnicos, de las personas que más o menos hemos hablado, y también de los seguidores. Estuvimos recabando información. Hay que decir que todos jugaron a un buen nivel. Chus, Colacha, estoy hablando de los nuevos, evidentemente también Matamoros, aunque no jugó en el primer partido porque estaba un poquito tocado, ya se notó su clase, su calidad en el segundo partido. Y también yo quiero hacer especial mención, que no lo hemos invitado hoy, pero que seguro que tiene cabida aquí también, la buena actuación de Alex, el guardameta, en el segundo partido. Ese segundo partido de la derrota en el tercer lugar precisamente con Palma Futsal, el primer día fue un 1-4, marcó Chus de doble penalti, lo que fue el empate momentáneo, pero luego en la segunda mitad
quizá un poquito por la falta de concentración, y también hay que decir que estamos ante un equipo como Santiago Futsal, que ya me dijo Santi Valladares, su entrenador, que estaban jugando ya desde el 1 de agosto, lógicamente nos llevan unas semanas de ventaja de preparación, lógico también porque estamos hablando de equipos de la primera división. Y recuerden que Burela Pescado Rubén Futsal estará este año en la segunda división. El primer partido está viajando hacia Valdepeñas, eso será el 16 de septiembre, pero todavía queda prácticamente un mes, un poquito menos de un mes, para hablar de eso. Las líneas abiertas, tanto Pope como Renato, el que quiera primero comenzar. ¿Qué os pareció en general el torneo y en particular vuestra actuación, tanto global como equipo como individual? Pope. Bueno, el torneo en sí, solo llegar el primer partido ya, nos encontramos un Inter Palma, que fue, bueno, yo que soy de DJ Palma y tal, y hablé con ellos, los vi perfectamente, compitiendo contra Inter, que es campeón de Europa y de Liga, y bueno, empezamos allí, vemos allí la primera parte y vimos el nivel que había ahí, y dijimos, bueno, nosotros el primer partido a ver cómo empezamos. Y bueno, Santiago, el primer partido creo que el resultado fue excesivo. Sí. Para el partido que hicimos nosotros, como para ser el primer partido, fue excesivo. Es verdad que es el primer partido, son fallos que a lo mejor son lógicos, pero la verdad que yo vi el equipo muy bien, sobre todo lo que dijo Juanma, que hicimos lo que entrenamos. Exacto, o sea, eso es lo que te iba a decir. Yo creo que este año, los entrenamientos que hemos estado viendo, también somos partícipes, lógicamente, dentro del club, vemos sobre todo esa presión y esas ganas y esa concentración que tiene el equipo, desde el primero hasta el último. O sea, y creo que eso, lógicamente, es lo que os va a hacer ganar muchos partidos si seguís con esa tónica, con esa dinámica. ¿Estás de acuerdo, Renato? Sí, como xa dixo Pope, o resultado contra Santiago foi un pouco excesivo. Foron os despistes, pero bueno, o equipo moi ben, vamos a seguir mellorando para facer as cousas. Muy bien, y de los dos partidos, particularmente, Renato, ¿te sientes más contento o más feliz del partido contra Santiago o del partido contra Palma el sábado? Bueno, contra Palma. Sentíame máis a gusto, non estaba tan como xogar con presión de ser o primer partido. Aparte un bonito gol que marcaste, una bonita jugada, y fue también el 1-1 momentáneo. Luego ya llegó, primero marcó el gallego Diego Quintela para el equipo palmesano, y luego ya faltando prácticamente 2 minutos, jugando de tú a tú, Pope, llegó ese gol de Maiko en una jugada también ensayada. Lógicamente ellos también tienen más preparación, y hay que decir chapó también al trabajo que está haciendo Antonio Vadillo, porque aunque tienen 5 brasileños, también tienen 5 jugadores de Cádiz, de la cantera gaditana, que es para mí de las mejores de España, y 2 gallegos. Entonces hay que decir también que, y ya lo hemos dicho aquí en este programa, en Xogo Bonito, que el equipo de Palma Futsal está en tierras gallegas haciendo la concentración. Había ganado 5-0 a Oparrulo, le había ganado 7-0 a Santiago Futsal, perdió lógicamente 3-2 con Inter en esa semifinal, y ahora solamente han ganado o han podido ganar 2-1 y trabajando mucho, o sea, sufriendo mucho para conseguir ese tercer puesto. Ahora, a partir de ahora, después de ya haberos enfrentado a esos 2 equipos de primera división y ya ese bagaje, ese nivel, esa presión que estamos hablando, sobre todo esa concentración, ¿qué esperáis a partir de ahora hasta llegar al primer partido de Liga? Yo creo que ahora ya todos los fallos que vimos en estos 2 partidos, ahora esta semana jugamos contra Oparrulo el sábado. Yo creo que ya, hoy hemos entrenado errores que hemos visto el vídeo y tal, y yo creo que ahora ya vamos a ir hacia arriba. Lo que dijimos, nosotros vemos el equipo perfectamente, o sea, en defensa lo vimos súper ordenado, sí que faltaba un poquito de ataque, pero bueno, el segundo partido ya sabemos que Matamoros nos da mucha salida y lo aprovechamos, y yo creo que se notó bastante. Y ahora cuando venga Kelson, el brasileño, también a ver si nos aporta profundidad. Renato, ¿qué crees tú desde tu punto de vista que debéis mejorar y sobre todo en qué tenéis que basaros en vuestro juego? Recordando también, lógicamente, que estamos en segunda división. Los equipos en su casa van a ser muy, muy peleones, muy cerrados y sobre todo mordiendo, pero yo creo que seríais un poco también, aunque lógicamente no queremos hablar todavía porque es muy precipitado, de ascenso, pero vais a ser uno de los equipos a batir. Sí, esperemos ser un equipo muy fuerte,
E bueno, de aquí a que empece a Liga temos moito traballo por diante, que nos estamos esforzando todos os días para mellorar e chegar o mellor posible ao inicio de Liga. Muy bien. Renato, para terminar ya, porque ya nos acuce el tiempo. Dinos ¿qué tal las incorporaciones? No se lo voy a decir a Pope porque Pope es incorporado nuevo. ¿Qué tal las incorporaciones? ¿Se han acoplado bien? Pues muy bien. ¿Falta todavía más acople o crees que ya están todos a tope? No, viñeron todos con ganas, estánse acoplando moi ben e axudámonos en todo. E bueno, a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando hasta que acabe la temporada. Bien, y por último, la afición. Yo también tengo que recordar, tengo que decir que estamos en agosto, lógicamente la gente lo sabe, mucha gente de vacaciones, un torneo aunque atractivo, pero que es 18, 19 de agosto, la gente está pensando en otras cosas, no en ver fútbol, porque aunque también empezó la liga, pero bueno, a mí me sorprendió la buena asistencia. ¿Qué le pediríais o qué creéis que le podemos decir al aficionado, al seguidor de Laranxa, el seguidor de Burela Pescado Rubén, para que acuda en masa también el sábado, que tenemos la presentación contra ese equipo también de primera división, o Parrulo, aunque sea un equipo recién ascendido, pero va a estar en primera división, un equipo gallego también y al que seguiremos. Y luego también seguiremos amistosos. También la otra semana también tenemos otro derbi que hay que ir el día 2 sábado, adelantamos, tenemos partido ya confirmado en Lugo contra Prone. Eso ahí también, aunque sea un amistoso, va a tener poco de amigable, ¿verdad? Verdad, siempre hay rivalidad. Exactamente. ¿Qué le pediríais a la afición o para convencerlos, para que se decidan a acudir al Vista Alegre este sábado? Yo, como nombre de todo el equipo, que imagino que también, que sigan viniendo como hicieron ahora en el torneo Burela Bonita y que no le vamos a defraudar, que yo creo que vieron un equipo que tiene ganas y que creo que hay nivel para hacer cosas bonitas y yo creo que se van a ir enganchando y les pido que vengan. Muy bien, pues ahí tenemos también nuestro canal YouTube para saludar a todos nuestros seguidores y decirles que seguiremos aquí en Xogo Bonito en Radio Burela FM 107.7 el próximo jueves. Recuerden, aunque haremos el programa siempre los viernes, este viernes viajamos con el equipo femenino a ese torneo Cidade de Viana do Castelo en Portugal y es un torneo internacional con la presencia de Pollo también, el Pollo de Pontevedra. Tendremos también el Benfica de Portugal, campeón de Liga y Copa de Portugal, un equipo muy fuerte, el Santa Lucía como organizador y el Pretis, que es el campeón de Holanda de futsal femenino. Así que en 2 partidos jugará Burela, iniciará el viernes y el sábado, pero daremos amplia información y tendremos invitadas o invitados del futsal femenino, de la sección femenina de Pescados Rubén Burela Fútbol Sala. Así que muchas gracias, Pope, muchas gracias, Renato. Las líneas o esta radio siempre están abiertas para vosotros, como dice siempre nuestro amigo Matías. Esto es para todos los vecinos y toda la gente que vive en Burela que quiera participar. Cualquier noticia que nos tengáis que dar, lógicamente también os llamaremos cuando tengamos que dar una noticia, ojalá que sea pues un golazo de Renato, una asistencia de Pope, un partidazo o una victoria o el liderato, que eso es lo que queremos todos los aficionados y todos los que conformamos esa gran familia Laranxa del Pescado Rubén Burela Fútbol Sala. Gracias por la atención y recuerden el próximo jueves, el xoves, Xogo Bonito aquí en Radio Burela FM 107.7. Radio Burela 107.7 FM.